Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Vamos a abordar un tema interesante y es la postura del pastor y profeta Roy Santos. Vean ustedes, él entre el 2018 y el 2019 dijo que Dios le advirtió que le armaban un caso en contra de Job, del expresidente Juan Orlando Hernández. Él se lo advirtió, pero al parecer no le creyó. Dentro de los puntos que ha planteado es que, dice, ahora buscan incriminarlo metiendo el asesinato de Magdaleno. Como todos sabemos, Magdaleno tenía en su poder 13 libretas, supuestamente, donde se incluían nombres, cargamentos, dinero del narcotráfico. Pero el profeta también dice que esta es una trampa de arreglos políticos y geopolíticos. Vean ustedes, una trampa de arreglos políticos y geopolíticos. Pero advierte también, se equivocaron al meterse con el expresidente Hernández. Es lo que ha escrito. ¿Por qué el pastor y profeta Roy Santos cree en la inocencia de Juan Orlando Hernández? Justamente, yo quisiera agradecerle al pastor Roy Santos que nos atendiera vía Zoom para abordar este tema. Muchísimas gracias, pastor, y bienvenido a Diálogo de Impacto. Muchas gracias, que Dios le bendiga, licenciada Emma. Agradezco la apertura que me ha hecho esta mañana a su programa y es grato saludar también a todo su equipo en el estudio, también a todo el pueblo hondureño que está pendiente de su programación, así es que Dios le bendiga. Y con respecto al tema que está hablando, es un tema, la verdad, de mucho impacto en el país. Hay personas que a veces me llaman la atención, ¿verdad? Y quiero iniciar diciendo esto. Hay personas que creen que el expresidente Hernández es culpable y están en todo su derecho. Pero ellos no quieren que haya personas que tengamos también el derecho de pensar que el presidente Juan Orlando es inocente. Entonces, si decimos que es inocente, comienzan entonces a maldecir, a calumniar, atacan. Así está el mundo hoy, que ya no respeta el derecho de los demás. Entonces, no, quiero decirle a las personas que ese sicariato a la libertad de expresión hay que pararle, porque todos tenemos derecho a pensar como según queremos pensar. Vaya, hoy por ejemplo el presidente Hernández está en una situación como estas y él está pasando una prueba muy dura, pero ¿quién dice que es culpable? ¿Solo porque está detenido? ¿Acaso solo porque es Estados Unidos es que es inmaculado una corte? ¿Acaso porque es una fiscalía en Nueva York es que son inmaculados? No, señores. Son personas, son humanos, son personas carnales, son hombres nada más. Y muchos de ellos también pueden estar involucrados en situaciones que ante Dios no son agradables. O sea, la gente habla de un tema, licenciada Emma, como el tema de la corrupción, refiriéndose solamente al desfalco al erario público, ¿verdad? Corrupción, como quien dice, tomaron el dinero del gobierno y por eso es corrupto. No, pero corrupción también es todo pecado, todo aquello que no agrada a Dios. Es también mentir, es no hacer bien el trabajo, tener una mala intención, el tener odio hacia las personas, el despreciar a otros, el no llegar puntual a un trabajo, el no hacer bien su trabajo, el tener siempre esa calumnia, la mentira en el corazón. Eso también es corrupción. Entonces, corrupción es tener otra mujer, corrupción es andar con otro hombre, corrupción es imagínense lo que Jesús dijo: aun cuando mires a otra persona codiciándola, ya eso es pecado. Entonces, yo creo que hay una mala percepción en la humanidad con respecto
a muchos conceptos y al derecho. Y hoy nos vemos enfrascados en un tema de violencia, de maltrato, de ofensa, de odio, donde hay un sector de la población que es muy pequeño, queriendo imponer una ideología, queriendo imponer un sentimiento y una inclinación. Entonces, un grupito se levanta diciendo, este es así, y ya quiere que todos pensemos igual. Hoy, por ejemplo, yo creo que el presidente Hernández creó esa inocencia. ¿Por qué? Primero porque lo vi trabajar en esa labor. Lo vi incansablemente. El único presidente en la historia que yo tengo conocimiento que ha trabajado en contra del crimen organizado. La persona que promovió ese acuerdo de extradición y que en aquel momento el presidente de la República no quería hacerlo. Hubo presiones de Estados Unidos y al final tuvieron que acceder. Pero ¿quién fue el que estuvo promoviendo ese acuerdo? El expresidente Hernández. Entonces vemos nosotros ahora cuántas personas fueron entregadas por ese acuerdo de extradición y luego también como muchos tuvieron que mejor huir e ir a entregarse. Y eso está en la historia, pues yo no estoy inventando nada, aquí no estoy diciendo nada que no esté en la historia de Honduras. Alguien dice, pero es que no lo entregó porque se fue allá a entregar él allá. Claro, porque había un acuerdo y sabían que en cualquier momento los iba a entregar. Entonces vemos nosotros que lo que escuchamos y lo que yo tengo conocimiento hasta ahora es que todo lo que se le atañe al presidente es el testimonio de personas que estuvieron criminalmente atacando a este país. Sí. Y vea usted cómo es tan interesante la historia. Vemos a un presidente que atacó, cómo bajó los límites de violencia en el país. Y eso ahí está en las estadísticas, porque hoy el gobierno actual habla de estadísticas, ahí están en las estadísticas. Yo soy una persona que me retroalimento, trabajo, estudio en estos temas de país y ahí están escritos. Pero también vemos que en los últimos 2 años se ha acrecentado este tema. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta, y hay personas, un 67%, no estoy inventando, una encuesta que se dio en este país el año pasado, el 67% de las personas siguen pensando que mejor estuviera en un gobierno como el gobierno de Juan Orlando, a raíz de estas situaciones de violencia que hoy vive la nación. Entonces, es un derecho a pensar también y a creer que una persona que trabajó en contra de un sistema criminal como el crimen organizado, hoy se encuentra en una situación porque atacó un sistema que le daba dinero a poderosos, no solamente en Honduras, sino también en Estados Unidos. Sí, Pastor, aquí hay un punto. ¿Usted pone en duda realmente la aplicación de la justicia norteamericana? Casi no le escucho, licenciada, le escucho así como muy bajito, tal vez le pueden subir. Sí. Yo no pongo en duda, yo solo digo que si hay justicia en Estados Unidos, el expresidente Hernández va a regresar. Yo lo que pongo en duda es a las personas, porque yo creo que no son los sistemas en cierta medida los que afectan, sino el tipo de personas, el corazón de las personas en un sistema. Hay personas, por ejemplo, hay instituciones que son muy nobles por su nombre de servicio a una sociedad, pero si las personas que están en esa institución tienen un mal corazón, una mala intención, por muy noble que sea una institución, no va a poder. Sí, porque los cargos, también pasa en eso. Sí, los cargos que se están estableciendo son graves, y usted ya ha dimensionado, están acusándolo de crear un narcoestado, porque no solamente es el hecho de permitir, sino que utilizar los recursos del Estado para el trasiego de armas. O sea, esta misma gente con la que él trabajó lo incriminó. ¿Por qué? Bueno, yo lo que he visto ahí, más que todo, no fue que trabajó, sino estamos hablando de... Colaboró, pues, cuando hablamos, hubo una colaboración del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Honduras en la lucha contra el narcotráfico. No, pero lo que lo están acusando a él, lo que fueron a hablar allá son criminales que fueron capos del narco. Y de ahí se están aprovechando las personas que están en la fiscalía para venir en contra de él. Ahora, hay cosas que yo no me quiero meter porque son cuestiones que se van a dilucidar ya en el transcurso de la programación. ¿Sabes por qué también hablo de esto, licenciada Emma?
Ajá. Vaya, le voy a hablar de mi caso. A mí se me acusa de un montón de cosas. La gente ahí malignamente te me calumnia. Entonces yo digo, o sea, ¿cómo es posible que la gente diga tantas barbaridades? Porque yo tengo una familia y toda mi familia, que son 28 personas de mis padres, todos trabajamos juntos en la iglesia. ¿Y cómo voy a engañar a mis padres yo con mi fe si ellos son los que me conocen? ¿Cómo puedo yo venir en mi fe a manipular situaciones? Porque hay personas que creen que uno tomó dinero, que uno esto, y comienzan a acusarlo. Desde ahí uno se da cuenta cómo las personas son capaces de inventar, de calumniar, de levantar una estigmatización hacia alguien, y la gente le cree más a ese tipo de personas. Por lo menos yo hago mi trabajo con seriedad. Yo tengo un compromiso serio con Dios. Yo no estoy bromeando. Y cuando yo he dicho, no he tomado un lempira personalmente, nadie me ha dado a mí un lempira personalmente, estoy diciendo la verdad y Dios lo sabe. Ahora, como también lo he dicho, hubo recursos que el gobierno, y no solamente este gobierno, instituciones que apoyan nuestro trabajo de país con la niñez, apoyan ese trabajo y vienen a la organización. Y eso no es un delito. Ese es un derecho que tienen los niños de nuestro país, sobre todo los evangélicos, y más cuando trabajamos con más de 3.500 pastores en el país. Entonces tienen un derecho, pero la gente viene, estigmatiza aquello, dice, Roy Santos, pero alguien nos prueba. ¿Sabe lo que estamos haciendo ahorita? Estamos recabando toda la información de personas que calumnian, y en su momento vamos a hacer uso de la ley. ¿Sabe por qué? Porque esto tenemos que pararlo. Porque hay personas que creen que hoy, por ejemplo, yo veo una situación ahí bien débil en el tema de justicia en Honduras, pero vamos a accionar. Porque hay personas que dicen cosas y tienen que demostrarlas. Entonces yo creo que hoy, en el caso del expresidente Hernández, se dicen tantas cosas, y yo lo que vi fue un hombre interesado en trabajar. Lo que vi es una persona que fue condecorada por organismos de Estados Unidos que trabajan en contra del narcotráfico, que estuvo en reuniones importantes en lugares que son de uso únicamente de personas a quienes se les cree que son inocentes. Por ejemplo, cuando estuvo en la CIA, en una reunión importante ahí privada, y que él tuvo acceso a información. Entonces creo que hay una situación de una trama política en Honduras, de un arreglo político entre los políticos, porque no les convenía un líder de esa capacidad. Segundo, hay una trama geopolítica con temas que tienen que ver con el devenir del nuevo orden mundial, y también hay una trama de parte de los criminales que quieren vengarse de un hombre que les hizo la guerra en Honduras. Pero prácticamente usted me está diciendo que estaría involucrada, por ejemplo, la CIA, los narcos, o sea, diferentes instituciones y organizaciones. Es que lo que pasa es que la CIA, la DEA, son instituciones que trabajan en contra. Estamos hablando de criminales. ¿Y quiénes son los criminales los que lo están acusando? Según la información que yo tengo, de la que me llega a mí de parte de personas que conocen el caso, es que los criminales son los capos que fueron extraditados. Entonces, ¿y cómo se le va a creer a un criminal? O sea, vemos nosotros muchos casos en la Biblia, tenemos cuando fueron incriminados personas inocentes, sí, ¿verdad? Y aquí nadie lo puede negar. Aquí sí podrán decir de manera errónea o vengativa o de odio, porque aquí hay personas que el odio les hace perder la perspectiva, la objetividad. Yo creo que políticamente en Honduras, licenciada Emma, lo que no le gustó fue que el único expresidente en Honduras que se religió y le ganó ventaja, y como que tienen ese recelo los políticos, que un hombre fuese listo y se religiera con el respaldo político de todos. Sí, pero usted sabe que también esa reelección de Juan Orlando fue cuestionada, y al final pues se ha revelado de que fue al final imposición de Estados Unidos, porque él no fue tan transparente como se pretendió, y recordemos la crisis que se generó a raíz de eso también. Bueno, es lo que le digo, que la gente saca cualquier información de la que quiere sacar. Mire, óigame, cuando vienen esos organismos internacionales a observar las elecciones en un país, son gente seria. No, mire, yo me he tomado el tiempo hasta de investigar las personas que son parte de esas comitivas, y no son cualquier persona, no son tontos. Son personas que vienen a ser veedores, pero nos han metido, mire, esa campaña de odio, de descrédito, de desprestigio en el país, la metió la oposición política en aquel momento. Fue una trama geopolítica. ¿Y todo por qué? Porque un hombre le ganó ventaja en este sentido, que fue inteligente, pues. Logró que a través de una corte
se diera una reelección, que hoy los hipócritas, oiga bien, los hipócritas bien respaldan esa reelección y dicen que la reelección me voy a meter en este tema, del presidente Bukele es correcta. Y yo me río de los hondureños acá, que condenaban la reelección del presidente Hernández, pero avalan la reelección del presidente Bukele. ¿Y por qué creo que la reelección del presidente Bukele es correcta? Porque una corte lo dijo. Entonces igual pasó en Honduras. ¿Cuál es el problema? Y luego la sociedad, las mismas fuerzas políticas de un país están de acuerdo, entonces pasa igual. Aquí es donde nos encontramos con un montón de cuestiones que ya no tienen que ver con la justicia, sino cuestiones sentimentales, de odio, de venganza, esas cosas tremendas. Miren, en esas elecciones de 2017 fueron las más transparentes, y aquí debe enojar quien sea, pero tuvieron que contar voto por voto, y dicen por ahí, es que estaban planchaditos. No, pero como si esos votos hubiesen estado contrarios, ¿por qué coincidían entonces con las papeletas de los demás? ¿Por qué no presentaron el resto de las 3.000 papeletas que tenía que presentar el Partido Libertad y Refundación con el vicepresidente Narrada? ¿Por qué no presentaron todas las boletas ellos? Ahí vemos la situación que al final ellos que quisieron meter una situación de fraude y ellos mismos hablaron de fraude y cuando les tocó poner las cartas en la mesa no tenían las pruebas. ¿Y qué pasó? Dejaron en el medio de la sociedad una estigmatización diciendo que ganó con fraude. No, y todo, miren, yo le voy a decir una cosa, yo me reí cuando escuché esta información, que el presidente Hernández había usado las maras y las pandillas en ese tema de las elecciones. Óigame, todos los amigos míos nos reímos, porque ¿quién va a creer esa brutada? Así lo voy a decir, perdónenme la palabra. No podemos creer eso, si sabemos nosotros de qué lado estuvieron todas esas manifestaciones de las quemallantes y la destrucción que hubo en el país. Entonces yo creo que aquí es como irrespetar a los organismos internacionales que vienen a avalar, porque cuando están diciendo que hubo corrupción, están diciendo que esos organismos internacionales que vienen de Europa, las que vienen de Estados Unidos, son corruptos entonces. No, entonces tenemos que ser serios en esas apreciaciones. Sí. Ahora bien, ¿usted cree que Juan Orlando Hernández va a volver? Porque hay analistas, expertos, y me voy a salir del campo nacional, internacional, que consideran que va a ser un juicio histórico, ¿verdad? Porque prácticamente es el primer presidente, el primer expresidente que está frente a la justicia norteamericana por estos cargos. ¿Por qué usted cree que él va a volver? Mire, yo creo lo siguiente, que si en Estados Unidos de justicia, en verdad, el expresidente Hernández va a volver. Pero me he dado cuenta que lo que están buscando es cualquier cosa para condenar al hombre. Mire, apareció ahorita en estas informaciones de pruebas que dieron y salió públicamente. Voy a hablar de lo que salió públicamente, nada más. Salió públicamente que él había asesinado a Magdaleno. Uh-huh. Y de las 3 acusaciones que se le hacen en Estados Unidos, ahí no está el tema de asesinato, de homicidio. No, ahí no hay ningún tema. Pero quieren meter cualquier tema para condenarlo. Pero con lo de Magdaleno, entonces, lo que tengo entendido, yo conversamos con el apoderado legal de él, lo que es una de las libretas, una de las 13 libretas de Magdaleno es la que está dentro del juicio, que se aceptó dentro del juicio. Bueno, es que lo que pasa es que hasta esas libretas son dudosas. Ajá. ¿Usted pone en duda las libretas de Magdaleno? No, yo le voy a decir una cosa, mire, hoy existe una trama y le voy a decir algo. Ajá. Mire, sabe que la ciencia ha creado formas de hacer ver un papel viejo, escrituras viejas, para poder engañar a los humanos. Hoy existe la inteligencia artificial, donde pueden imponer un video con imágenes, con palabras, y solo graban su voz y ya la pueden incriminar en una situación. Gracias a Dios que ya hay sistemas que pueden probar todo eso, ¿verdad? Y creo que todo eso se está utilizando para poder desacreditar muchas pruebas. Pero una de las cosas que le voy a decir es lo siguiente. Aquí van a haber muchas cosas que hoy se ha prejuiciado. Y miren, yo veo mucha gente en contra del presidente Hernández ya como por trama.
como por una forma en queriendo hacer daño. Igual pasa con otros temas. Hoy, por ejemplo, el tema de impacto es el de él, pero está pasando con otros temas. Está mi caso, por ejemplo, está en el caso de las personas que están en la vida política, donde le están inventando cosas, personas que ya fueron juzgadas. Imagínense que en mi caso, yo ya recibí una carta de libertad definitiva de un juez. Y viene el presidente Zelaya, el gobierno, rompe esa carta de libertad y me vuelve a acusar otra vez por el mismo asunto. Cuando yo lo que dije fue mi libertad de expresión, que el báculo que recibió la presidenta en el estadio fue un báculo satánico y no tengo derecho a opinar. ¿Y cuántas personas dicen unas barbaridades aquí en el país? Y ahí están libres y no les han hecho ninguna agitación. Pero bien, la Biblia dice que todo ayuda para bien. Y en el caso del presidente Hernández, hoy viene lo que yo le digo, vuelvo al tema, es que quieren acusarlo como quien dice, este va a ser culpable porque va a ser culpable. Entonces vemos nosotros que es una batalla como un David contra un Goliat. Entonces, vaya, ¿cuántos inocentes han sido condenados? ¿Y cuántos culpables han sido exonerados? Entonces vemos nosotros que ahí hay una situación donde queda como al capricho muchas veces. Pues lo voy a decir así. Muchas veces la justicia, no hablo del caso de Estados Unidos, entre los hombres se vuelve caprichosa, porque a veces como que es impositiva. La sociedad crea un estigma de un tema y presiona a los sistemas de justicia, a la fiscalía, a las cortes, y condenan a la persona porque la sociedad presiona, aun cuando puede ser una persona inocente. Sí. Nos vamos a dar cuenta más adelante y se va a acordar de mí, licenciada Emma. Van a pasar los años y nos vamos a dar cuenta de la verdad de los hospitales, que la gente los condenó tanto. Yo me acuerdo cuando el primer hospital fue instalado en San Pedro Sula, periodistas, personas que dieron su visto bueno y dijeron, esta es nueva tecnología, comenzaron a alabar, sí. Empresarios, personas médicos, y después aparecen aquellos hospitales que habían sido puestos en un video muy bonito y toda la tecnología, las computadoras aparecen dañados, diciendo, estos son latas, el de San Pedro Sula. Sí. Y dicen después que eso comenzaron a hablar de todo el tema que ya lo conocen. Sí. Un día Pastor, justamente, unos temas. Sí, este tema, muchas personas alababan, lisonjeaban y andaban detrás de Juan Orlando Hernández. Y ahora no lo conocen. Muchos hicieron negocio con Juan Orlando Hernández. Y son muy pocos, y yo tengo que decirlo, muy pocos los que ahora salen y dan su postura en este término. ¿Por qué? Realmente, ¿cuánta gente ha traicionado a Juan Orlando Hernández? Y otro punto, que vamos, porque tenemos que ir a pausa. ¿Usted estaría dispuesto a ir a testiguar a favor de Job a la Fiscalía de Nueva York? Eso lo vamos a abordar después de pausa, así que no nos cambie, que ya volvemos con el pastor y profeta Roy Santos. Continuamos esta entrevista con el pastor y profeta Roy Santos. Él asegura, pues, que Juan Orlando Hernández es inocente y que él cree que va a volver, pero que también pone en duda lo de la justicia, porque dice que la justicia está en las manos de hombres y que a veces el ser humano es caprichoso. Habla de una trampa política y geopolítica en este caso, ya que las personas que están acusando al expresidente en los Estados Unidos son personas ligadas al narcotráfico. Ha puesto en duda también las libretas de Magdaleno, porque dice que ahora con inteligencia artificial y con tanta tecnología se pueden prefabricar muchas cosas. Pero es interesante lo que hablábamos antes de finalizar el primer segmento, pastor, y es el hecho de que qué pasó con aquellos pegatex, aquellas personas que no dejaban ni respirar al expresidente Juan Orlando Hernández. Desaparecidos totalmente. Usted los llama y muchos dicen, yo no tengo nada que ver con él. O sea, ¿cuánta traición ha recibido Juan Orlando Hernández después de haber estado en el poder por 12 años? Porque él
prácticamente estuvo por 12 años porque estuvo en el Congreso Nacional también, ¿verdad? ¿Cuánta traición? ¿Qué ha pasado con todas estas personas que muchos de ellos resultaron hasta millonarios, hicieron pingües negocios, eran personas que ni siquiera permitía que se le acercaran los simples mortales? Pastor. Bueno, solamente quiero hacer como un comentario acerca de los puntos que tocó usted antes de entrar a la respuesta que me está pidiendo. Cuando me refería al asunto de las libretas, lo que le dije lo que yo me exponía era que hoy lo están acusando de un asesinato, tema que no está dentro de los 3 por los cuales él está en Estados Unidos. Y me refería a las libretas porque le digo, ¿hasta dónde podrá ser eso cierto? O sea, y en el tema es, y lo digo acá, no soy yo el que pone la duda o la verdad en este tema, sino vamos a ver qué es lo que sucede, si es presentado allá, porque este tema la verdad que no va dentro de lo que concierne, por lo cual está allá. Fíjense que en este caso, ¿dónde están los amigos y la gente que hizo negocios? Por lo menos le voy a contar aquí la Biblia lo que enseña. Ajá. Los proverbios dicen que cuando una persona está en fama, todos lo aclaman. Pero si una persona está en un momento difícil, son pocos. Y ahí lo que se quedan solamente son los amigos. La Biblia habla de 3 tipos de amigos. Habla de los amigos que tienen relación íntima, donde dice en el libro de Juan, Jesús dijo, ya no te llamaré siervo, te llamaré amigo, porque mi Padre te va a dar a conocer las cosas que yo conozco. Entonces es una amistad de relación. Pero luego está la amistad como que si fuera un familiar. Es una amistad filial, donde dice que un amigo es mejor que un hermano, que cuando un amigo está cerca, es mejor que un familiar que está lejos. A eso se refiere. Y luego está en el libro de Joel otro tipo de amistad, que es compañero, aquellos que trabajan por un país. Por lo menos en el caso mío, mi amistad fue de compañero, trabajar por un país. No fue de relación íntima familiar, no fue de relación íntima como amigos, así que somos inseparables, no fue de filial familiar, sino que fue de trabajo de país. Y las personas por ahí creo que se confunden un poquito. Entonces, ¿qué de las personas que hoy no están? Bueno, eso es natural. Las personas cuando miran que pasa una situación en alguien, se hacen a un lado y creen que la gente es como dicen las personas. Pero yo creo mucho en el testimonio, yo creo mucho en lo que veo, no en lo que me dicen. Por lo menos yo fui formado en eso. Yo tengo mis padres que son un ejemplo en mi vida, en la sociedad, y mi madre que fue condecorada en el tema de educación por su labor honesta, y no digamos mi familia, ¿no? Y cuando nosotros vemos estos temas, uno dice, la verdad que tenemos que ver, porque tenemos que ir a la evidencia de la vida, el testimonio de las personas. Lamentablemente hoy pasa esto, y así está como dice la palabra de Dios. Pero en el caso mío, mi relación con el presidente Hernández no fue cuestiones de negocios, no fue cuestiones de prebendas, sino una situación de país. Ahora, usted me preguntaba antes de ir a la pausa, ¿iría a testiguar? Bueno, yo no creo que yo califique para eso, porque en el tema yo solamente he sido como una opinión en este sentido, como un pastor que en la medida que estuve di orientación profética, oré y me dedicaba más que todo a dar la palabra que era. Le gustara al presidente Hernández o no le gustara, mi deber era advertir, dar la palabra. Así como cuando le advertí que le estaban armando un caso en Estados Unidos en el año 2018-2019, yo le dije a él, presidente, le está armando un caso, mande abogados. Luego me di cuenta que él no había creído. ¿Y por qué no me creyó? Porque asumió de que él estaba haciendo su trabajo de bien por el país y por lo tanto no estaba involucrado. Y que solamente las personas que estaban involucradas es las que podían estar en una situación como esa. Fue lo que yo entendí cuando él me respondió. Entonces, pero ahí está hoy confirmada esa palabra. Fue una trama, ¿verdad? Donde creo que ahí se juegan muchos papeles que tienen que ser de trascendencia también por la cuestión política que vive Honduras. Sí. ¿Y cómo valora usted, podríamos titularla de una traición del rabino, por ejemplo, una persona que se acercó a ellos, lo orientó y después
cuando hubo problemas, no sé de qué tipo, se alejó. Ahora va a testiguar en contra del expresidente Hernández. Bueno, fíjense que en el tema del señor Jorge, que él se autodenomina rabino, yo no lo conozco, la verdad, y no me quisiera referir a este tema porque las cosas que no conozco no me gustan involucrarme. Solo conozco lo que dicen a los medios de comunicación, no he estado muy al tanto de lo que él expresa, no me involucro en temas así, más que todo en las situaciones donde yo considero que sí he visto. Al final, pues yo creo que tendría que investigarse todo lo que ha pasado, es lo único que puedo decir, y saber qué es lo que realmente es, ¿verdad? Por lo menos hasta ahí le puedo decir, porque desconozco la verdad de esa situación. Sí, porque justamente hoy, este día, el juez Castel va a decidir si se prorroga o no el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, que prácticamente tendría que ser la tercera prórroga, ya como información adicional, y este día tendrá que resolver, ya que la Fiscalía accedió que había tenido 2 veces de contacto con este israelita y que sí había dado información sobre él, y además se le autorizó que iba a tener acceso a una computadora sin internet para revisar todos sus documentos, y al parecer también ya se le va a poner un defensor. La situación es que el tiempo alarga y esto viene como a complicarse un poquito más, ¿verdad? Pero sí es interesante todo lo que nos dice, por ejemplo, el pastor. ¿Usted cree que en realidad va a regresar el expresidente Juan Orlando Hernández? Aunque insiste en esta pregunta, pero es que ¿sabe qué es lo que sucede, pastor? Aquí sí, las personas, como usted dice, opinan, ¿verdad? Y ahí se van como contra la... Entonces usted está marcando la diferencia. Incluso usted presentó varios puntos en su cuenta de ex, varios puntos muy importantes y muy interesantes sobre el juicio, ¿verdad? Y usted mantiene su postura que sí es inocente. Yo estoy esperando al presidente Juan Orlando y espero que haya justicia en Estados Unidos y que se le pueda escuchar, que no se pueda manipular una situación como esta es tan difícil, porque es la vida de una persona. Creo que hay evidencias claras, el trabajo que hizo el expresidente Hernández. ¿Saben que me llamó la atención a mí lo que pasó en estos 2 días que usted está mencionando? Cuando llega el expresidente y tuvo que hacer uso de su derecho y le dijeron que se sentara, según vi la información. No hablo de la información que sale en los medios de comunicación. Entonces viene el tema, es que le dicen, él toma su derecho. Y yo recuerdo que ese día los medios de comunicación fue una algarabía, ¿verdad? Como que un terremoto se había desatado, que algunos hasta lo llamaron que fue loco, que estaba desesperado y todo. Mire, si una cosa que yo conocí, de lo poquito que pude conocer al presidente Hernández, es que es un hombre con un temple que muy pocas personas lo tienen en este país. Este hombre tiene un temple que no es fácil. Es un hombre muy decidido, determinante. Y una de las cosas que también observé en él es que el presidente a él no lo intimida una situación como esta que está pasando. Más bien lo desafía, ¿verdad? Los retos lo desafían. Entonces, cuando él se para, solo pude recordar el momento donde yo pude ver al presidente Hernández cuando le dijo a la ONU, por ejemplo, en Honduras, y se lo dijo aquí al secretario Ban Ki-moon, que vino a Honduras, le dijo, en Honduras no se permite la ideología de género. Vamos a ir a otro tema. Determinante. Aun cuando se ofrecía mucho dinero para apoyar al país, él dijo, aquí no se permite porque somos un país con una fe de Dios. Eso es interesante, una determinación. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, veo que los medios comienzan a llamarlo que fue una actitud loca y comenzaron casi a burlarse de él. Al siguiente día, un silencio. Cuando la Corte le toma y le hace caso, no hace caso omiso a lo que él, sino que considera los puntos que él está asumiendo, está exponiendo. Esperamos que se pueda extender un poquito más para que tenga la oportunidad. Pero una de las cosas que le digo es que él es una persona que sabe lo que está haciendo en esta batalla, porque él es un abogado. El expresidente Hernández conoce la jurisprudencia también norteamericana, que yo veo que muchos que opinan en el país no la conocen
Y que muchos que piden opinión a los que están en Estados Unidos son personas que están sesgadas en contra del presidente Hernández. Y por eso quedan mal los medios de comunicación. Muchos medios de comunicación quedaron mal. Porque se van mucho con la motivación, se van mucho con ese sentimiento de odio, de desprecio a la persona de Juan Orlando Hernández. Pero hoy, vea usted qué interesante. Aún en medio de la tristeza que vive el país, de lo difícil, hoy la gente le da la razón. El 67% de los hondureños dice queremos un gobierno como Juan Orlando. Hay gente que está desesperada. Sí. ¿Y sabe lo que va a pasar? Nos vamos a dar cuenta quiénes son los verdaderos capos criminales en Honduras. Nos vamos a dar cuenta. Y yo lamento mucho que el presidente Hernández esté pasando una batalla como estas. Una persona que le hizo bien a este país, que hizo cosas que yo creo que muy pocos se van a atrever a hacerlas. ¿Quién sabe? Posiblemente en el futuro aparezca otro atrevido y diga, vamos a limpiar este país, y lo quiera hacer. Un hombre que quiso poner orden y hoy los malos se levantaron para ver cómo lo intimidan. Pero bien, al final hoy muchos se burlan del presidente Hernández. Pero yo les digo lo siguiente, el presidente Hernández hoy está enfrentando una batalla donde es vituperado por todos. La mayoría lo vitupera, se burla, se ríe. Pero por lo menos él está enfrentando algo y es público. Ajá, y aquellos que se esconden en una fachada de hipocresía y son sinvergüenzas, son ladrones, avarientos, infieles, ladrones, corruptos, que están en impunidad porque pagan, no se van a salvar. Sí. Y si se salvaran de esta tierra, porque tal vez tienen esa fuerza y esa astucia para manipular la justicia de un país, pero Dios no se van a salvar. Sí. Y este hombre, por lo menos en una situación como esta, se está redimiendo. Y es una cuestión que es de valorarla. Un hombre que no huyó. ¿Sabe que el presidente Hernández supo de esa situación de su captura antes de ser capturado? Y él no huyó, estuvo en su casa. Incluso él se entregó, dijo, me voy a entregar con valentía, con determinación, porque una persona que no debe, no teme. Sí. Mire, pastor, tenemos saturadas las redes sociales y los mensajitos. Vamos a tratar de leerlos. Lo único que le pido a las personas es respeto, porque yo creo que debemos, aunque no compartamos las opiniones, tenemos que aprender a respetar. Y todo con respeto, nosotros las vamos a pasar, pero con respeto. Dice Elvis Osvaldo Peña, Jo trabajó por el bien del pueblo hondureño, ha sido el único presidente que tuvo la valentía de enfrentar el crimen organizado, y hoy estos que fueron extraditados unidos con otras personas están conspirando en contra del expresidente. En contra del expresidente Jo, su familia, la verdad y la justicia. Es lo que dice Elvis Osvaldo Peña. Vamos con el siguiente. Dice Ismael Canales que el Señor le dé sabiduría al pastor para contestar las preguntas ante la periodista. Dice Ismael Canales. Sandra Maribel Aguilar Castellanos dice, hay de aquellos que calumnian y se alegran del mal de otro. De ellos se encargará Dios. Es lo que nos dice ella. Moisés Franco dice, Jo ha hecho lo que otros presidentes no han querido por miedo, combatir contra el narcotráfico y velar por la seguridad de Honduras en contra del crimen organizado. Vamos con la siguiente. Dice, buenos días, licenciada, y bienvenida a su trabajo. Juan Orlando, un hombre muy inteligente y lleno de seguridad. Lo único malo fue que toda su inteligencia y vigor la usó para deteriorar la economía del Estado, matar de hambre a un pueblo y privarlo de los derechos básicos del ser humano. Todo lo que hizo al pueblo lo está pagando en un país donde solo saldrá si demuestra su inocencia, ya que nadie va preso por nada. Y es hora de enfrentar la justicia que él mismo provocó. Hubiera sido muy buen presidente si no hubiese hecho tanta maldad, y mi punto de vista es que se rodeó de gente que solo lo usaban para obtener dinero de él, religiosamente, políticamente, espiritualmente. Fue mal guiado. Todo lo malo que le hizo al pueblo la pagará en un infierno en las cárceles de USA, sin familia, sin dinero, alejado de todo y todos. A ese señor le deseo suerte junto a su hermano en la próxima vida. Su invitado no habla de lo mal que le hizo al pueblo hondureño, de todos los dineros robados, de convertir un narcoestado, de corromper a todos los políticos y convertir el Partido Nacional en una cueva de ladrones y corruptos. Mi consejo para su invitado es que se aleje de políticos y no mezclar la religión. Espero que reciba todo el castigo de Dios y los terrenales. Eso es lo que pienso como pueblo y víctima de Juan. Es lo que nos dice este televidente. Dice, buenos días, muchas bendiciones. Mi consejo como pastor a Roy Santos
es que no se involucre en esos tipos de problemas, porque está pisoteando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que le tengo a él ¿es mentiras lo del avión presidencial con drogas en los Estados Unidos? Porque si dice que es mentira, entonces todos los videos que mostraron los noticieros a nivel mundial son montajes. Muestra el video del avión y qué explicaciones de ese caso. Buenos días, pero da tristeza que un pastor se esté involucrado en un caso. Mejor debería estar predicando la gran comisión de Dios para salvar las almas, si es que es pastor, porque profeta no es, lamentablemente, dice este televidente. Vamos a leer el otro. Buenos días, licenciado. Así es, el expresidente está siendo señalado por personas sin credibilidad como capos y delincuentes que él mismo extraditó, y aquí ya lo condenó una oposición hambrienta de poder y con sed de venganza. No dejes a tu amigo en el día de la aflicción, Dios lo guarde. Pastor, ¿algún comentario? Ahorita dice, buenos días, yo no creo en la inocencia de Juan Orlando, pero que sea Dios quien lo juzgue. Pastor. Sí, que lamento que unos mensajes salen con el nombre y los otros le oculta el nombre. No, lo que pasa es que esos son con números. No, lo que pasa es que eso, le voy a explicar. Ahí se pierde. Es que esos son. Pierde autenticidad. Sí, es que son los que nos entran a WhatsApp. Entonces solo aparece el número. Pero no, mire, nosotros tenemos un equipo de prensa que maneja esto y uno sabe. Pero yo lamento todo eso hace perder autenticidad. Entonces estas cosas tenemos que saberlas manejar también con mucha seriedad. Sí. Mire, porque yo tengo el valor de estar aquí, dar mi cara y decir las cosas. Entonces hay que darle también el nombre de estas personas que escriben, aunque muchos escriben el nombre equivocado. Pero les quiero decir lo siguiente, yo respeto mucho lo que la gente diga. Mire, yo quiero hablar decirle un temita aquí en un par de minutos. Sí. Por ejemplo, dicen que encontraron el gobierno hecho pedazos y en quiebra. Para mí que fue una estrategia, y he hablado con economistas nacionales e internacionales. ¿Sabe por qué? Porque 2 años después, cerrando el 2023, dicen que el país, la economía está bien, no hay corrupción, que la pobreza, 800,000 personas salieron de la pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que dan mal el gobierno actual. Lo que quiere decir es que Juan Orlando dejó una economía estable. Porque los países, oiga bien lo que le voy a decir, y estúdienlo. Las personas que son estudiosas, no ideológicos, ¿verdad? Estúdienlo. Los países con mayor desarrollo de cultura tardan hasta 15 años por combatir la pobreza y más de 15 años por levantar una situación de un país en quiebra. ¿Y cómo es posible que nos vengan a decir que un gobierno que ni pudo manejar su presupuesto en 2 años, si ni pudo manejar el presupuesto anual en 2 años, va a hacer todo lo que dice? Por favor, no, habemos gente que estudiamos en el país también. Lo otro es que quiero decir lo siguiente, miren, las personas tienen odio. Dice, no tiene nada que ver la religión con la política. Si el creador de la religión, de la fe, el creador de la fe es Dios, el creador de la política son Dios. O sea, lo que la gente quiere es que nosotros, que la voz de Dios se salga de la política para los mismos corruptos seguir haciendo lo mismo. Con el respecto a la corrupción en el gobierno del presidente Juan Orlando, se lo dijimos, lo expusimos. Y si alguien es corrupto, si alguien robó, pues entonces que lo demanden. O sea, que la justicia determine y lo metan preso. Porque las personas que roban hay que demostrarle. No porque alguien dice, ese es corrupto y una persecución, sino porque realmente las pruebas así lo acreditan. Y con respecto a los aviones, quiero decir lo siguiente, que yo fui al aeropuerto y no era un avión. O sea, yo me asusté de la cantidad de aviones que el gobierno del presidente Hernández le quitó a los capos. Era cantidad de aviones, que incluso algunos parece que los usan por allí, ahorita. Pero fíjense qué cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas? Que todo eso tiene que demostrarse en una corte. Así que yo le digo a las personas, hay que tener calma. Porque la situación es que aquí lo que hay es una cuestión geopolítica, porque hay un partido como el Partido Nacional, que es pro vida, que es pro familia, que está en contra del aborto, y yo soy pro vida, estoy en contra del aborto, en contra de la ideología de género, y siempre voy a respaldar partidos políticos, líderes políticos que estén en favor de la fe, de la libertad de expresión, de la vida y sobre todo de la familia. Y eso no es un delito, es mi derecho. Sí, mire, el tiempo se nos ha agotado, pastor. A mí solamente me resta pues agradecerle infinitamente el tiempo que nos haya prestado aquí, pues para nosotros es un honor haberlo tenido en nuestro programa. Licenciada Emma, ha sido grata la plática con usted. Gracias por la apertura, que Dios bendiga a todo el equipo y que Dios bendiga a Honduras. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias al pastor Roy Santos. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por habernos sintonizado. Así que si ustedes quieren ver el programa, también lo pueden ver en Facebook, en BTV Somos Todos, y también en la página www.btv.hn.com, y ahí pues ver el reprise de este programa. Muchísimas gracias al pastor. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Yo los invito a que continúen con BTV, que ya está Ani y Catherine con toda la información de momento en Hola Honduras. Y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.